¿Has tratado de imaginar en algún momento la venida de Cristo Jesús? ¿Qué pasa por tu mente cuando meditas en ese grandioso suceso? ¿Qué es lo que imaginas? Quizás momentos de destrucción, quizás caos mundial, quizás destrucción por todos lados, o imaginas venir en las nubes del cielo a Cristo Jesús con paz, con calma o con tranquilidad. Podemos imaginar diferentes cosas. En esta tierra no lograremos comprender hasta el momento cómo será realmente la venida de Cristo Jesús. Sin embargo, algo es cierto, anhelamos este momento con todo el corazón. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos, quienes ya están de nuevamente con nosotros en el programa tan especial que es el repaso de la cartilla de escuela sabática que semana tras semana compartimos con ustedes para poder complementar el estudio de toda la semana o quizá darle énfasis a algunos puntos que aún no se nos es claro? Entonces queremos darles la bienvenida y agradecerles porque semana tras semana están siempre al pendiente de nuestro canal, tanto en Facebook como también en YouTube. Gracias porque siempre están con nosotros. Pastor Kevin, bienvenido. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Muchas gracias a Díaz. Buenas noches para cada uno de nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan. Queremos darles la bienvenida cordial porque semana tras semana están en compañía de nosotros estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que en este momento, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, antes de abrir nuestra lección de esta semana, vamos a pedir la dirección de Dios para poder meditar en lo que el Señor ha dejado para nosotros. Oramos. Padre que moras en el cielo, santo sea tu nombre, Señor. Gracias porque en esta oportunidad, una vez más nos permites unirnos, Señor, para poder meditar en tu palabra, para analizar aquello que ha quedado escrito, para poder buscar más, Señor, de tu presencia, más del conocimiento que tú deseas que adquiramos y para prepararnos también más para tu segunda venida. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Vamos a ir a la lección número 7, que es la que nos corresponde en esta semana, y nos basamos con el título Motivados por la Esperanza. Sin duda un título muy interesante que solo al escucharlo pues también a nosotros nos motiva también, ¿verdad, pastor? Vamos a iniciar con nuestro versículo que nos trae en esta semana, que nos dice de la siguiente manera: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ese es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Notemos cómo este versículo menciona 2 veces la frase hemos esperado. ¿Qué es lo que busca hacer este versículo con ese énfasis? ¿Por qué lo menciona 2 veces el profeta Isaías? Porque él es consciente de que él ha anhelado, ¿verdad?, ese regreso. Exacto. Y lo menciona 2 veces para darle más énfasis al deseo que hay en su corazón. Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos nuestro este versículo, vamos a encontrar que aquí aparece un deseo. Exacto. ¿Cuál es ese deseo? La esperanza que Jesús va a volver. La esperanza de que Cristo Jesús va a volver. Lo hemos esperado. Viene la pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros esperando a Cristo Jesús? Nosotros específicamente. Exacto. Yo creo que desde el tiempo en que tuvimos conocimiento de que Jesús iba a venir, desde ese momento anhelamos su venida. Amén. Y esta lección, la lección de esta semana, nos invita a esto, a meditar en la segunda venida de Jesús. Exacto. ¿Por qué prepararnos? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué debemos hacerlo? ¿Qué tan indispensable es prepararme yo para la venida de Jesús? ¿Puede venir Jesús antes de que yo me prepare? ¿O Jesús espera a que yo esté preparado para eso? Y yo creo que eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo de esta lección. Así es, pastor, y claramente pues nos damos cuenta que nos traen referencias la lección de cuántas veces se repite
la segunda venida de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta cómo la lección nos trae estos datos tan interesantes que si nos damos cuenta, pues ya estudiándolo, pues quizá pueda ser tarea para nosotros, ¿verdad? Estudiar estos puntos, estos versículos en la cual nos menciona la segunda venida de Jesús. Ahora también nos ayuda con el gran ejemplo de un gran hombre que nos hablará a lo largo de la lección. Ahora, lo que nos trae la primera parte, la promesa de su regreso, es algo muy interesante, ya lo mencionábamos al principio, pastor. Vamos a ir a nuestra Biblia, el libro de Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Vamos a recordar, porque yo sé que quienes nos ven en esta oportunidad puede que se sepan este versículo de memoria, otros lo han escuchado, quizás para algunos sea nuevo. Pero Juan capítulo 14, del 1 al 3, inicia diciendo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Vea cómo inicia diciendo, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se asusten. ¿Por qué Cristo Jesús dice eso? No se turbe vuestro corazón. Hay personas que le temen a la segunda venida de Jesús. Exacto. Quizás teman que vaya a haber tremendo caos, temen que va a haber gran destrucción. Algunos temen incluso ser destruidos, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, no hay razón y no hay motivo para temer a la segunda venida de Cristo Jesús. Exacto. Porque lo que Él ha venido a hacer es a pagarnos esa entrada, ese boleto al cielo en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos. ¿A quiénes les ofrece la salvación y la redención? A todos. ¿Tiene alguien por qué temer su segunda venida? No, solo aquel que abiertamente decida rechazarlo. Pero viene Cristo y su consejo es: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, dice él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después de que me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez. Y aquí está la promesa. Exacto. Vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa entonces que debe alegrar nuestro corazón? ¿Cuál es la promesa que debe tenerme feliz en esta tierra? Yo sé que en algún momento usted ha sentido un dolor de muela. Exacto. En algún momento ha sentido un dolor de cabeza o un dolor por algún golpe. O quizás hemos sufrido la pérdida de un ser querido. ¿Quién no ha perdido un ser querido en este mundo? Así es. Y cuando uno pasa por esos momentos duros de muerte, de dolor, de enfermedad, incluso de dolores emocionales, porque eso afecta también bastante la mente del ser humano, uno anhela que Jesús aparezca pronto en las nubes. Exacto. Uno desea de todo corazón que Jesús venga pronto y termine con todo esto y nos vayamos con Él. Esa es la única esperanza que a nosotros nos queda, aunque lo perdamos todo. Exacto. El enemigo puede quitarnos todo lo material en este mundo y podemos sufrir. Puede quitarnos la salud y podemos sufrir, pero hay algo que el enemigo no puede quitarnos, y es el deseo de ver a Cristo Jesús venir en las nubes del cielo. Amén. Y pues claro, la promesa, como usted lo decía, ¿verdad? La Biblia, pues al leer este pasaje nos da mucho aliento en nuestra forma de pensar, porque nos dice que ya no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Sí. Básicamente termina con todo lo malo, injusticias, todo lo que Satanás ha hecho, recordando que vivimos en un gran conflicto, ¿verdad? Pues todo esto que Satanás ocasiona, todo esto tendrá su fin, ¿verdad? Y pues también, como lo decía, ¿verdad? El pueblo de Dios debería de estar alegre y feliz con este acontecimiento, no con miedo o con temor, con tristeza, claro. Con miedo, porque lo que Cristo viene a hacer es a salvarnos de la tristeza. O sea, Él viene a quitarnos de lo que realmente debería causarnos miedo. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente debería causarnos miedo? Vivir en el mundo. Exacto. Estar amarrado a Satanás. O sea, quien debería darnos realmente miedo es el enemigo. Así pero el mundo pareciera que es a quien menos le teme. ¿Quién no busca el alcohol? Exacto. ¿Quién no se mete a los vicios? ¿Quién no practica de alguna manera conductas no apropiadas? Sin embargo, quizás el mundo ha caído en una situación en donde le teme más a Dios, más Exacto. al compromiso a Dios, que a permanecer en el mundo. Yo creo que aquí aparece la primera lección de esta noche. Y es que necesitamos buscar a Dios con el corazón, y necesitamos también buscar su palabra si por alguna razón le tenemos miedo a su segunda venida.
Así es. Ahora también nos dice la lección en la siguiente parte, a la espera del tiempo. Pues claramente nos damos cuenta que el regreso de nuestro Señor Jesucristo va a ser visible para todas las personas. Ya lo decíamos, ¿verdad? Su regreso va a ser magnífico, va a ser glorioso en ese momento tan especial. Pero sin duda estamos en un tiempo de espera, esa espera que nos anima a seguir, que nuestra fe sea más firme hacia Dios, ¿verdad, pastor? Así es. Cuando ellos fueron buscando en la Biblia, los primeros cristianos, los reformadores, allá por el siglo XIX, ellos encontraron lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Lo vamos a leer. Dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aun los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Apocalipsis 1.7 nos menciona este dato clave de la venida de Jesús. Todo ojo le verá. Sin embargo, en algún momento de la historia, pues no se conocía este versículo, no se leyó de la forma apropiada y llegó a malinterpretarse la venida de Cristo Jesús. Quizás en algún momento se creyó que Jesús iba a venir de forma oculta, que Jesús iba a venir raptándose a los que creían en Él, llevándoselos de forma oculta también, o que Cristo Jesús iba a aparecer a unos pocos, un momento aquí, otro momento aquí, otro momento allá. Sin embargo, la Biblia aparece para darles luz y decirles Jesús no viene de forma oculta, Jesús viene de forma visible. Lo mismo pasó con los discípulos, menciona la lección. Ellos habían malinterpretado la venida de Cristo Jesús, la primera venida de Cristo Jesús. Ellos creyeron que iba a venir como un rey a liberarlos del yugo romano, cuando Él venía a liberarlos del pecado. ¿Malinterpretaron ellos la primera venida de Jesús? Sí, pero el mismo Señor les da luz. Exacto. Y lo entienden. Y cuando lo entienden, ahora lo predican. Entonces, aquí aparece otra invitación para nosotros. Mientras esperamos que Cristo Jesús venga, necesitamos seguir estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos en algunos puntos. Por ejemplo, Jesús no viene de forma oculta. Jesús viene de forma visible. Si alguno ha creído que Jesús viene de forma oculta, ¿está perdido? No, porque hoy aparece la luz para decirle Jesús viene de forma visible. Amén. Sigamos estudiando, es lo que busca decirnos esta lección específicamente en el día lunes. Así es, pastor, y pues como lo decía un hombre que nos trae la lección aquí, le decía a los jóvenes, este hombre se llama Luther Water, él le decía a los jóvenes, estudien, prepárense para que cuando Cristo venga, era mejor estar preparados y estarse en todo tiempo prepararse, ¿verdad? Porque no sabían en qué momento iba a llegar este gran día. Y es lo mismo que, pues, yo tomaría estas palabras en mi vida personal, ¿verdad? Y también la invitación a los amigos que nos ven. Claramente debemos de estar preparados en todo momento, ¿verdad, pastor? Sí, es la invitación que se nos deja, estar preparados. Dos cosas, estar preparados para la venida del Señor y estar meditando también en la venida del Señor, específicamente lo que dice su palabra. Así es. Y ahí es donde nosotros entenderemos, el Señor nos dará más luz, nos guiará por donde debemos andar y nos moverá para hacer su voluntad. Así es, y pues para que tengamos ese ejemplo de cómo nosotros debemos de prepararnos para ese gran día, la siguiente parte nos dice y nos habla ya acerca de este hombre que mencionábamos al principio en la introducción, que es William Miller. Este hombre, pues, los que conocemos a este hombre, cómo fue su inicio, de cómo él se relacionó con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros vemos a William Miller, nosotros vamos a ver un hombre que no se detuvo en su estudio de la Biblia. ¿Cuál era el deseo que él tenía? Conocer más y más y más de Dios. Al inicio no le comprendía bien, pero siguió estudiando y conoció. Quizás en su momento él no entendía un pasaje, nos menciona la lección, él no se movía de ese pasaje hasta comprenderlo. Él buscaba no dejar vacíos, sino lo que él buscaba era tener claramente todo lo que iba leyendo. Quiero leer con ustedes Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Vamos a ir a nuestra Biblia una vez más y vamos a leer Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Vean lo que dice la Biblia.
¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? Vea cómo parece la pregunta, ¿a quién se hará entender doctrina? Porque hay muchas doctrinas en la tierra. ¿Por qué solo en Guatemala pues aparecen tantas religiones? Porque quizás ha faltado dejarse guiar, porque aquí la Biblia dice que ¿quién hará entender conocimiento? ¿A quién se le hará entender doctrina? A los recién destetados, hace una pregunta allí, haciendo a los que están iniciando en su camino espiritual, ¿verdad? En los pequeños, en los bebecitos espirituales. Versículo 10, ¿por qué ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá? ¿Cómo se adquiere entonces el conocimiento de la palabra de Dios? Una línea aquí, otra línea acá. Exacto. Un poquito aquí explica el otro poquito de allá. Una palabra de un versículo explica una palabra de otro versículo. Incluso una palabra puede explicar un capítulo entero, un tema completo, porciones grandes de la Biblia. Entonces, ¿cuál es entonces el consejo que nos deja la Biblia, que nos deja la lección y que nos deja William Miller? ¿Cuál es el consejo? Que necesitamos escudriñar las Escrituras en su totalidad. Exacto. Porque la Biblia se explica a sí misma. Antiguo Testamento explica el Nuevo y algunas partes del Nuevo explican también el Antiguo. Entonces, veamos que la Biblia se explica a sí misma. Así es, pastor, y pues claro, como usted lo decía, William, él en su estudio, él nos cuenta la historia que él dejó que la Biblia se respondiera por sí sola, de un versículo a otro, y así él nos dice la lección que él no se complicó en estudiarla, sino que dejó que los mismos versículos se dieran a entender. Incluso los libros de Daniel, Apocalipsis, que son más simbólicos, ¿verdad?, a otros textos, pues nos da claros ejemplos aquí en la lección. Nos dice que el viento representa destrucción, el agua representa pueblos o naciones, la mujer en la Biblia representa iglesia, y así muchos símbolos que William fue entendiendo en el transcurso de su estudio, y pues gracias a esto él pasó a un estudio más profundo, que es lo que nos habla la siguiente parte de la lección, ¿verdad?, que es los 2300 días que nos habla Daniel 8:14, que sin duda más de algún hermano o hermana que nos ve en este momento pues ha de tener conocimiento acerca de este periodo de tiempo, ¿verdad?, que nos habla la Biblia. Así es. William Miller comprendió algo, y era que los tiempos de Dios son perfectos. Él comprendió que la profecía que Dios ha dejado es exacta. Entonces, cuando él encuentra que se predice el nacimiento de Cristo Jesús, cuando él se da cuenta que se predice el bautismo de Cristo Jesús, se predice otros eventos de la vida de Cristo, él viene y pregunta, bueno, pero ¿será que en algún momento o en alguna parte de la Biblia se predice también su segunda venida? Él encuentra una profecía en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que habla acerca de 2300 días. Él no la entiende al inicio, pero busca con todo su corazón encontrar una respuesta. Quiero leer el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo menciona la lección, y quiero repasarlo en este momento con cada uno de ustedes también. Vea lo que dice la Biblia, no deje su Biblia a un lado, téngala allí cerca porque vamos a meditarla en este momento. Dice Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sobre qué está hablando aquí? Sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces viene el texto y dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Había un tiempo profetizado entonces? Claro que sí. Allí estaba, porque la Biblia lo menciona. Y en otros textos, usted lo puede leer allí en su casita más tranquilo, también nos habla acerca del cumplimiento del tiempo de Dios. Entonces William Miller dice, bueno, Dios tiene su tiempo, aparece un tiempo en Daniel 8:14, ¿qué significa ese tiempo? Y esa es la pregunta de esta parte de la lección. Claro, y también pues esa duda de William al inicio pues decía si existe un calendario de Dios tan divino que enseña el principio, pues él también decía pues debe de señalar el final, y entonces allí es cuando William despierta más y empieza a estudiar a profundidad
acerca de Daniel 8:14, ¿verdad? Él dice, entonces ya tengo la base que es Daniel 8:14, pero ¿desde dónde comienzo yo el conteo de los 2300 días que habla Daniel 8:14? Y entonces él se basa en la historia también del tiempo antiguo que era en el pueblo de Israel, ¿verdad? Así es. Daniel 8:14, vamos a leerlo en este momento. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Esto era lo que quería entender William Miller. Dice así: y él respondió hasta 2300 días, tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En ese tiempo se creía que el santuario era la tierra. Entonces él viene y dice, bueno, pero si hubo un tiempo para todo, tiempo para el nacimiento de Jesús, tiempo para el bautismo de Jesús, tiempo para la muerte de Jesús, entonces si el santuario será purificado, quiere decir que es la venida de Jesús. Y que 2300 tardes y mañanas será la venida de Jesús. Claro. Y ahí fue donde él se perdió un poco, estaba bien en las fechas, pero el evento no era el correcto. Porque la profecía dice, el santuario será purificado. Entonces aquí nosotros interpretamos ya con el paso de los años que no era la tierra la que iba a ser purificada, sino que Cristo Jesús iniciaría una obra de intercesión, un juicio, ¿verdad?, por los habitantes del mundo. Cuando nosotros vamos al santuario, nosotros vamos a encontrar que muchas veces se realizó esta purificación, ¿no? Año tras año, para poder tomar esos pecados y limpiar el santuario, ¿no? Así es. Entonces, lo mismo acontecería con la tierra. Cristo Jesús iniciaría una obra de intercesión en favor de aquellos que han creído en Él. Exacto. William Miller estuvo bien en la fecha. ¿Cuándo inició eso? La Biblia lo menciona también acá en la parte de la cronología. Cuando vamos a la parte del día jueves, vamos a ir a la parte de Esdras. Quiero invitarles a que vayamos juntos al libro de Esdras. Y vamos a encontrar acá una parte muy importante también que nos ayuda a aclarar esto. La pregunta era, ¿cuándo iniciaban estas 2300 tardes y mañanas? Así es. Esdras capítulo 7, versículos del 11 al 13. Vamos a leerlo. Este es el texto, dice Esdras, de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandatos y decretos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Versículo 12. Allí comienza la carta que decía, la carta que había enviado el rey Artajerjes. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escribe erudito en la ley del Dios del cielo, sea la paz. Yo decreto, dice el versículo 13, que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Entonces, cuando nosotros vamos a Daniel, nosotros vamos a encontrar que Daniel nos menciona que por un momento él estuvo turbado porque esta visión de los 2300 tardes y mañanas, 2200 días, fueron dados a Daniel. Pero él está turbado porque no entiende. ¿Cuándo van a comenzar? Se acerca el ángel, entonces, después de tiempo allí en oración, Daniel recibe respuesta. Y viene el ángel y aparece diciéndole que ha llegado para mostrarle lo que Dios le ha revelado. Así es. Y el ángel inicia anunciando esta profecía de Esdras 7:13, que 70 semanas serían cortadas o serían tomadas. ¿De dónde? De los 2300 días. Exacto. ¿Y cuál sería la señal de ese comienzo? Cuando el rey Artajerjes diera la señal de que podían ellos volver hacia Jerusalén. Entonces, aquí Guillermo Miller entiende lo siguiente. Bueno, si estas 70 semanas son cortadas de los 2300 días, quiere decir entonces que cuando Jerusalén es reedificada, cuando se da la orden de reedificar Jerusalén, inician las 70 semanas, ¿no? Y también inician los 2300 días. En ese momento, entonces, Guillermo Miller hace la cuenta, inicia, ¿no?, en el año 457 a.C. y llega hasta el año
1844. Entonces él dice, bueno, estamos cerca de 1844, estamos a unos años, la venida de Cristo Jesús está cerca. Y comienzan a predicar que Cristo Jesús iba a venir. Claro. La fecha estaba bien, pero no era el evento. Así es. Es impresionante ver cómo Dios deja podríamos decirle un reloj a través del tiempo, cómo desde el año 457 empieza el conteo de estos 2300 días, que pasan varios acontecimientos: la reedificación de Jerusalén, el bautismo de Jesús, el nacimiento, la muerte. Incluso menciona también la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Uh-huh. Es tan impresionante cómo estos acontecimientos dieron a conocer para que el tiempo llegara a ser exacto a la purificación del santuario, que era la parte final de Daniel 8:14, ¿verdad? Que Guillermo estaba tratando de entender, pero ahí sí que, como lo decíamos, Guillermo se le fue una parte por alto que era de interpretar bien las escrituras acerca de la purificación y de la segunda venida, ¿verdad? Entonces, sí, él se confundió en ese pedazo de la Biblia. Entonces él pensó que iba a venir Jesús en ese tiempo, pero que sin duda fue un acontecimiento también muy importante para nuestro tiempo en esta tierra, ¿verdad? Sí, Miller se dejó guiar también por conocimientos que habían en ese tiempo. Exacto. Que eran incorrectos. Entonces, cuando él profundiza, ¿verdad?, después de lo que se conoce como el gran chasco, cuando esperaban la segunda venida de Jesús y Jesús no vino, muchos dejaron de creer en la Biblia, dejaron de creer en la segunda venida de Jesús. Allí aparece una nueva luz. Y la nueva luz fue de que Guillermo Miller estaba bien en cálculos, pero no era la venida de Cristo Jesús. Quizás había pasado por alto el versículo en donde decía que la venida del Señor nadie la sabe. Exacto. Que incluso no la conocen ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Entonces Guillermo Miller tenía un deseo en el corazón, y era seguir conociendo más de Dios. Sufrió un chasco, quizás se desanimó en su vida espiritual por un momento, pero apareció el Señor para fortalecerle y mostrarle que debía seguir estudiando. ¿Cuál es entonces el consejo que extraemos de acá? Quizás en algún momento se nos complique entender esta profecía, ¿verdad? O entender los 300 días, los 1260 días, tantos números que menciona la profecía, pero es necesario poder meditar en esto, estudiarlo constantemente, profundizarlo. Mientras más lo estudiemos, mejor lo vamos a comprender, y cuando lo comprendamos, sabremos que no hay mejor cosa que estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Así es, y pues como lo decía al principio, pues esto nos motiva, ¿verdad? Como lo decía al principio de la lección, motivados. Así que nosotros también debemos de motivarnos al estudiar estas profecías, que sin duda son periodos que se llegan a cumplir a exactitud, así como pasó con William Miller. Pues él llegó a comprender al final este acontecimiento tan especial, y que sin duda este gran conflicto que Satanás ha creado nos debe de inducir a nosotros a estudiar más la palabra de Dios, para que estemos listos cuando Cristo venga por segunda vez. Así que los invitamos a que la siguiente semana puedan acompañarnos en el repaso de la lección, y pues nos despedimos de ustedes en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos. Pastor, ¿algunas palabras finales? Motivar a nuestros amigos a que sigamos preparándonos para la venida de Cristo. Esta preparación, ¿cómo se hace? Leyendo la Biblia y orando todos los días. ¿Hay alguna otra clave? No, es eso. Exacto. Leer la Biblia, buscar a Dios en oración, consagrando nuestra vida todos los días. Así es, queridos amigos, entonces nos despedimos de ustedes, y que el Señor quede con ustedes. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor